Tú las has tenido hace más de una semana. Sí, pero Alex subió recién las lecturas ayer en la noche. Ya, ya, entonces no tomaríamos la próxima semana, pero por favor ya comienzan a leer, ¿ya? Sí, claro, doctora. Perfecto. Les avisas a todos, ¿ya? Está Voy a, bien. voy a buscar las PPTs. Un ratito. Vamos. Ok, el tema del día de hoy es la desgravación tributaria, ¿no? Esta es una PPT bastante grande. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Katia? Sí, doctora, sí se le escucha. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Entonces, miren, esta PPT, por acá está anotado, tiene más de 100, ¿está? Esta PPT tiene 94 páginas, es bastante, ¿ya? Entonces, son dos grandes temas que vamos a ver, ¿no? Uno, que es la desgravación tributaria, de la cual estuvimos conversando la semana pasada, algo como una especie de muestra introductoria. Y otro tema importante que vamos a ver en esta PPT, que no va a ser el día de hoy, porque la desgrabación es bastante, es la aplicación de la norma en el tiempo. ¿Qué significa la aplicación de la norma en el tiempo? El día de hoy y todos los días en el diario oficial peruano, ¿qué se publica, señores? A ver, ¿qué se publica? Además de que es un periódico, es el periódico nacional. ¿Qué se publica? Las famosas normas legales, ¿no? En el peruano hay una parte donde vienen cuadernillos. Esos cuadernillos, por acá tengo varios, esos cuadernillos son como un cuaderno o una libreta y esas son las normas legales. Entonces, en mi época, cuando yo era estudiante, si uno quería ver las normas legales, tenías que comprar el peruano sí o sí, ¿no? Pero hoy todo es informático. Entonces siguen habiendo algunas compras del peruano, del periódico físico, pero a mí me lo mandan, por ejemplo, diario digitalmente, ¿no? O ustedes en Google pueden poner el peruano, normas legales, e inmediatamente van a aparecer las normas del día. Entonces, cuando hay alguna norma importante, yo siempre les digo, ¿no? En su laptop, en su computadora, poner normas tributarias, normas de comercial, normas de penal, o sea, cosas que son relevantes. Y ustedes tienen dos posibilidades de bajarse todo el cuadernillo, que a veces no justifica, ¿no? Porque hay pues cantidad de normas y tremendo peso para ustedes. Lo que yo hago es bajar la norma que me interesa de manera individual, ¿sí? Entonces, bajada la norma individual, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, se modifica el código tributario, ¿no? Eso es lo que me interesa. Modificación del código tributario en relación a la prescripción. Ah, ya, perfecto. Bajo solamente el cuadernillo de esa parte. Puede ser una hoja, dos hojas, depende, tres hojas, cuatro hojas. Igual, se publica el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Bueno, es todo un cuadernillo del texto único ordenado, solamente de eso. Entonces sí me bajo todo el cuadernillo. Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Bajo una norma especial, no, puede tener una, dos, tres páginas, o tengo la necesidad de tener todo el cuadernillo. Entonces bajo el cuadernillo. Y mi sugerencia siempre es en una carpeta, ¿no? Pero no solamente para mi curso, sino para otros cursos en los cuales ustedes tengan interés, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre la teoría de la liberación,
en un artículo del doctor Ruiz de Castilla, también conocida como la teoría de la desgravación. Lo primero que les tengo que decir es que la materia tributaria en sí es una ciencia nueva, ¿no? O sea, tiene poco tiempo de vigencia, de conocerse. Por ejemplo, el primer código tributario en el Perú, ¿no? Y casi en toda Latinoamérica, es del año 1966. Imagínense, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1966. O sea, no estamos hablando de normas del Código Civil, ¿no? Que son, pues, ese es un derecho antiguo, que viene del derecho romano, ¿no? Entonces, si ya la materia tributaria es en sí moderna, tiene poco tiempo, la materia de la teoría de la desgravación mucho más para ser entendida o comprendida. ¿Y por qué les explico esto? Porque hay una consecuencia lógica y es que todavía falta mucho en la parte del análisis y desarrollo de la teoría de la desgravación o de la teoría de la liberación. Entonces, esas falencias, porque todo se va completando, ¿no? Esas falencias nosotros las vamos a ver. Ustedes y yo vamos a conversar sobre eso. Falta mejorar el tratamiento de la teoría de la desgravación o la teoría de la liberación. Y les pido a todos que pongan un ejemplo, artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Ojo que en un ratito le voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura de este artículo, ¿no? Y ahí vamos a explicarles por qué es necesaria la modificación de las normas en relación a lo que nosotros conocemos como teoría de la liberación o teoría de la desgravación, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Como les decía, en la PPT, la desgravación o teoría de la liberación, y vamos a estudiar determinadas instituciones tributarias, la inmunidad tributaria. Y ustedes me dirán, Carmen, ¿dónde está? En el artículo 19 de la Constitución. La inmunidad es una institución de naturaleza constitucional. Acuérdense para el examen. La inmunidad tributaria no se trata en una ley, no puede estar contenida en una ley. La inmunidad constitucional solo está regulada en la Constitución. Eso es bien importante. Y les agrego algo más. El Tribunal Constitucional a la inmunidad le denomina inafectación constitucional, ¿ya? Así le llama en sus sentencias, ¿no? También vamos a tratar otra institución muy importante, de la cual hemos puesto varios ejemplos en la clase pasada, que es la inafectación. Y yo les decía y repetía y pusimos varios ejemplos. La inafectación es una institución tributaria que regula todo aquello que no está afecto. Y también les ponía el ejemplo de la diferencia entre la inafectación y la exoneración. La inafectación es que en la hipótesis de incidencia tributaria, ¿ok? Acuérdense siempre de eso, no se comprende los supuestos de inafectación, porque la inafectación es no está grabado. Y si no está grabado, no está en la hipótesis de incidencia tributaria. ¿Correcto, señores? No, todo esto lo vamos a ir trabajando. La exoneración es distinta y pusimos el ejemplo de la venta de frutas y verduras y el IGB, ¿no? Entonces yo les decía, a diferencia de la exoneración también institución tributaria, pero que en realidad sí está dentro de los alcances de la norma. Y trabajábamos con un dibujito, que era como un círculo, ¿no? Y había un triangulito que se le salía. Y yo les decía, frente a la norma de naturaleza impositiva está la norma exoneratoria, se le para al frente. Entonces, y pusimos varios ejemplos, que vamos a ver ahora más ejemplos. Y yo les decía,
Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vemos cómo la ley del IGB, en el artículo 1, grava con IGB la venta de bien mueble efectuada por un sujeto que desarrolla actividad empresarial en el país. Entonces, una persona que vende frutas y verduras, ¿estamos hablando de un bien mueble? Sí. ¿La persona que vende se dedica a la actividad empresarial? Sí. Entonces, por default, debería estar grabada, ¿no? Porque coincide. Pero hay una norma que se le pone al frente, que en este caso es el artículo 5. El legislador decide, ojo, el legislador decide qué supuestos voy a declararlos exonerados. O sea, para que exista la exoneración, tiene que ser total y tiene que tener norma expresa que la señale. Ojo, en la inafectación no necesitamos de una norma que exista para saber que la situación es una situación de inafectación. En cambio, en la exoneración sí necesitamos una norma expresa que la señale. Porque si no hay esa norma expresa, esta de acá, obviamente está grabada. ¿Está más o menos claro? Y cuando hablamos de beneficios tributarios, que también es uno de los supuestos importantes de la teoría de la desgravación como institución tributaria, en el beneficio tributario, lo que hace el legislador, ¿no? Y vamos a revisar, creo que es la norma, quiero ver qué norma del título preliminar del Código Tributario, que alguno de ustedes me ayudó a leer, cosa que no vamos a hacer ahora, pero ubíquense en la norma, ¿ya? Es la norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Solamente voy a leer, nuestro legislador acostumbra a ponerle título a las normas y pone normas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. Norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Entonces, ¿cuál es la primera observación que vemos? Que hay una norma del título preliminar que regula la exoneración, ¿sí? El beneficio tributario, acá está, exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. ¿Correcto? Pero hay una norma bien importante. Por eso yo les decía, no hay una norma que me regule la inafectación, porque la inafectación, lógicamente, es todo aquello que no está grabado. Entonces, ¿cómo una norma me va a decir todo lo que no está grabado? No, señores, y eso también se lo dije en la clase pasada. Cuando nos hacen una consulta, ¿no? Y nos preguntan, Carmen, esta es la operación que he realizado. ¿Está grabada? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Acercarme a buscar el artículo de inafectación. No, no. Yo tengo que buscar el artículo de qué se graba con ese dispositivo. La ley del IGB, por ejemplo. Y la ley del IGB tiene 5 situaciones que graban, operaciones. Una es la venta de bien mueble efectuada por un sujeto que desarrolla actividad empresarial en el país. ¿Correcto? Entonces, ya. Eso es lo que graba. Ya. Entonces, si yo tengo que ver, me plantean el caso y veo. Mira, han vendido un reloj Rolex que ya tiene bastantes años de uso. Es de segunda, ¿no? Y no la tienda. Y ese reloj lo han vendido en $3,500. Y la pregunta que me harían sería, ¿no? ¿Está grabada con el IGB? Y entonces, ¿yo tengo que buscar una norma que regule qué supuestos están inafectos? No. Tengo que ir a que grabe el IGB.
la venta de bien mueble efectuada por un sujeto que desarrolla actividad empresarial en el Perú. Entonces, a partir de eso, yo tengo que hacer el análisis de si esta operación está grabada o no está grabada. ¿Está grabada o está inafecta? ¿Sí? Ahora, por supuesto que encontramos esa mala técnica legislativa de nuestro legislador, que tiende a utilizar, por favor, en esta parte, préstenme mucha atención. Nuestro legislador utiliza muy mala técnica legislativa, por lo menos en materia tributaria. Y generalmente dice así, ¿no? Estas son las operaciones grabadas, artículo 1. Artículo 2, operaciones no grabadas o supuestos de inafectación. Por favor, sigan. Supuestos de inafectación. No lo pone así, pone operaciones no grabadas, que es lo mismo que decir supuestos de inafectación. Entonces, yo lo único que tengo que comprender es, oye, acá tú me das algunos ejemplos, nada más, pero hay muchos más en la realización de las operaciones económicas que tienen contenido patrimonial que no están grabadas, sino que no hay forma de que tú coloques en un articulado todo aquello que no está grabado. ¿Me están siguiendo, Katy? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, de eso no nos olvidemos. Y yo les hago una precisión. Cuando el legislador utiliza el artículo 2 de la ley del IGB, haciendo referencia al artículo 1 y dice supuestos no grabados, si nosotros comenzamos a leer uno por uno los supuestos, donde el legislador dice casos de inafectación, ¿no? Porque supuesto no grabado es lo mismo que decir casos de inafectación. Vamos a encontrar algunos casos de verdadera inafectación y otros casos de inafectación legal. ¿Y qué significa la inafectación legal? Lo vamos a ver más adelante. Que en realidad, si no estuviera colocada en la norma, estaría grabada. ¿Pero qué hace el legislador? Ah, el legislador es bandido, pues se burla de la temporalidad y como la inafectación es atemporal, a diferencia de a diferencia de los supuestos grabados, ¿no? Utiliza supuestos que sí están grabados y los coloca como inafectación legal. ¿Y qué significa inafectación legal? Que la norma los considera inafectos. A eso se llama inafectación legal, ¿correcto? Y también, dentro de la teoría de la desgravación, vamos a estudiar la exoneración, como hemos señalado, el artículo 1 de la ley del IGB versus el artículo 5 de la ley del IGB, donde se dice todos los supuestos de exoneración están comprendidos en el apéndice 1. Y ahí entran, por ejemplo, las frutas y las verduras. Entran los artículos de primera necesidad, ¿no? Las frutas, verduras, arroz, una serie de bienes de consumo primario, ¿no? Canasta básica, porque el IGB es 18%, ¿no? 16% el IGB más 2% de impuesto de promoción municipal. Pero en buena cuenta, de acuerdo al artículo 38, si no me equivoco, se traslada al consumidor final, que somos nosotros. Y entonces, ahí vemos cómo el legislador, ¿cierto? Dice, ok, si yo te estoy poniendo acá como un supuesto de exoneración, es que no hay tributo. Y la exoneración sí tiene la regla de la temporalidad. Y ustedes me dirán, Carmen, ¿y dónde está regulada la inafectación, los beneficios tributarios? Está regulada en la norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Los requisitos para que cuando una norma nos hable de exoneración, de beneficios, de incentivos tributarios, tiene que cumplir con todo lo que indica la norma 7 del título preliminar del Código Tributario. ¿Correcto, señores? Entonces, aunque yo debería decirles, ahí me detengo en menos de un minuto,
Les digo que también vamos a tocar en esta PPT la aplicación de la norma tributaria en el tiempo. Eso no lo vamos a ver hoy día de ninguna manera porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero ahí vamos a hablar de qué dice la Constitución en relación a cuándo una norma es vinculante. Y me refiero a una norma tributaria. ¿Sí? Ah, ya. ¿Cómo ha regulado el legislador tributario, ¿no? Esta situación de la aplicación, vigencia de la norma tributaria? Y ahí hablaremos de la regla general, que es la irretroactividad, y las excepciones, que son la retroactividad benigna y la ultraactividad. Y finalmente, en unas 3 o 4 partes muy interesantes, vamos a estudiar que los alumnos siempre, cuando yo les hago preguntas del cómputo de plazos en el examen, siempre contestan mal. Entonces yo les digo, ustedes tienen hasta donde yo recuerdo, tienen una lectura de cómputo de plazos, ¿ya? Y está regulado el cómputo de plazos en la norma 12 del título preliminar del Código Tributario. Los plazos en materia tributaria se cuentan por días, por meses o por años. Entonces, por favor, revisen la norma 12 del título preliminar del Código Tributario. ¿Correcto? Entonces, explicado esto como marco general, entramos a la explicación ya de la clase del día de hoy, que es la teoría de la liberación. Trataremos inmunidad, inafectación, exoneración, beneficios tributarios y por ahí también seguramente incentivos tributarios. ¿Correcto? Entonces, en realidad, en la teoría de la desgravación, nosotros tenemos una serie de instrumentos o instituciones tributarias que va a utilizar el legislador para liberar, así, para liberar, ¿no? O liberar quiere decir que no hay tributo. Ojo, que es el caso de la inmunidad, de la inafectación y de la exoneración. O estos instrumentos tributarios también pueden ser utilizados por el legislador no para liberar totalmente, sino para disminuir la carga tributaria. Miren la diferencia. Si yo soy inmune, no tengo nada que pagar. Si gozo de inmunidad, no tengo nada que pagar. Si soy un sujeto inafecto, no tengo nada que pagar. Y si hay una norma que me ha otorgado exoneración, no tengo nada que pagar. Ojo, recuérdense de eso. Hay inmunidad, inafectación y exoneración cuando no tengo nada que pagar. O sea, cero, no tengo nada que pagar. Pero si se trata de instrumentos que utilice el legislador para disminuir la carga tributaria, ojo, disminuir, ya. Ahí podemos hablar del beneficio tributario o del incentivo tributario. Nosotros vamos a identificar algunas normas, ¿no? Ahora ya como ejemplos. Y, por ejemplo, les he pedido que tengan a la mano el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, ¿no? El artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, ¿otorga un beneficio o qué es lo que otorga? Porque el beneficio es disminuyen la carga tributaria. ¿Quién tiene a su mano el artículo 19? Que los pedí comenzando la clase. ¿Quién nos puede leer el artículo 19? Señores, ¿me das un nombre? Alex, ¿estás en clase? Alex. Katy, ¿puedes anotar a la persona que interviene, por favor? Claro, doctor. Perfecto. A ver, ¿quién nos ayuda con el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal? La compañera Anel Berrospi quiere participar. ¿Nelva? Anel. Anel. Profesora. Anel. Sí, buenas noches. Escuchamos, artículo 19. Sí, artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal.
Ujú. Los pensionistas propietarios de un solo inmueble a nombre propio o de la sociedad conyugal que esté destinado en su integridad a viviendas de los mismos y cuyo único ingreso esté constituido por la pensión que perciben, deducirán de la base Ahí, imponible del impuesto previo. la leemos con más énfasis. Deducirán, ojo, después vamos a analizarlo más, ¿ya? Tú me vas a ayudar con el 19, por Sí. favor. Miren, señores, vamos a hacer, estamos leyendo un artículo de beneficio tributario. Ustedes me dirán si es beneficio, inafectación o exoneración. Para mí es beneficio. Pero lo que está diciendo el legislador es, siempre que el pensionista, y yo agrego, y el adulto mayor, también el adulto mayor, ¿no es cierto? El pensionista y el adulto mayor cumplan con los requisitos señalados en el artículo 19, a ver, Anel, ¿qué dice? Podrán deducir, ¿no? Ujú. A ver, esa parte, podrán deducir. Cuyo único ingreso esté constituido por la pensión que perciben, deducirán de la base imponible del impuesto predial ¿Qué? un monto equivalente a 50 unidades 50 impositivas tributarias. unidades impositivas tributarias. Señores, eso es una cantidad gigantesca, ¿no? Entonces, lo primero que está diciendo el legislador, miren, lo primero que está diciendo, si me cumples con estos requisitos, puedes deducir de la base imponible, y ustedes me dirán, Carmen, ¿qué es la base imponible? Es el monto sobre el cual se debería aplicar el tributo. Podrán deducir de la base imponible un monto ascendente a 50 unidades impositivas tributarias. Señores, ¿cuánto es 50 unidades impositivas tributarias? ¿En cuánto está la UIT? Le ponemos 20 al que responda. 5.050. ¿Cuál es el monto de la UIT para el año 2024? 5.150, doctora. ¿Quién está respondiendo? Anel de Rospi. Perfecto, Anel. Ya. Para el siguiente control tienes 20. Ojo, Anel, lo tienes que dar, ¿te acuerdas? Es el primer 20 de este curso. Anel, ¿cuál es tu apellido? Berrospi. Berrospi, perfecto. Tienes 20, pero tienes que dar el control de todas maneras. ¿Ya? Yo tengo que saber cómo estás, y obviamente cuando veas tu nota va a ser 20, ¿correcto? Entonces, si son 5.150 y son 50, ¿cuánto es? Les pregunto a todos, por favor. Por 50 unidades impositivas tributarias, ¿cuánto es? Es bien fácil, yo estoy con mi lapicero nomás. 257.500. 257.500, exactamente. Entonces, este es el monto por el cual yo te otorgo un beneficio. Si me cumples con los requisitos, miramos tu base imponible, y tu base imponible es lo que nos manda muchas veces la propia municipalidad, son 150.000, tu base imponible. A eso yo le puedo deducir 257.000. Por lo tanto, me sale cero por pagar. ¿Correcto? ¿Estamos? Ojo, pero este beneficio no está pensado en todos los pensionistas. Porque, ¿qué pasa con un pensionista que tiene más de un predio? ¿Está comprendido? No. Porque solo puede tener un predio que sea destinado a casa habitación. Ojo, ¿no? Como requisito. Entre otros requisitos más. Entonces, ¿qué pasa si el pensionista es un congresista? ¿No? Y es cierto, tiene un solo predio, pero ese predio tiene una base imponible de 300.000. ¿Va a pagar el impuesto predial o no? ¿Va a pagar? ¿Cuánto puede deducir? 257.500. ¿Hay un monto por pagar o no?
300. Y yo Sí, solo puedo profesora, deducir 43.000. 257.000. Consecuencia, deduzco los 257.500 y me queda un monto sobre la base imponible. Sobre ese monto se aplica el impuesto. ¿Estamos, señores? Si se dan cuenta, este beneficio no está dado de manera abierta, porque no es un supuesto de exoneración donde dice se exonera. La exoneración siempre es total. El beneficio generalmente es parcial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque, oye, yo estoy pensando en que el beneficio tiene que ir para la generalidad, para el grupo no favorecido, para el grupo que no tiene pues una capacidad contributiva alta, ¿no? Pero si nosotros tenemos una casa donde la municipalidad nos dice cuál es la base imponible, y yo aplico el descuento del beneficio, y si el, los 250 y tantos mil, o sea, el beneficio, ¿no? Es mayor a la base imponible, no va a haber tributo por pagar. Pero si el beneficio es menor a la base imponible, sí va a haber tributo. ¿Estamos, señores? Disminuye la carga tributaria. Entonces, la situación del beneficio va por ahí. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la exoneración, cuando hablamos del beneficio, cuando hablamos del incentivo, sí requerimos de una norma que la establezca, ¿sí? Si hablamos de la inafectación legal, que en un minuto vamos a hablar de eso, ¿sí? La inafectación lógica, que yo les explicaba en la clase pasada cuál es la inafectación lógica, y puse varios ejemplos, ¿no? La inafectación lógica funciona cuando, por ejemplo, yo estoy conversando con Anel y le digo, mira, Anel, se ven los lentes, ¿no? ¿Se llegan a ver? ¿No se llegan a ver? Sí, ¿Aquí? doctora, Ya. sí. Entonces, yo converso con Anel y le digo, Anel, por casualidad, en un viaje que hice hace poco, acá está, no me di cuenta, pero no me compré un juego de lentes, sino dos, ¿no? Y si se dan cuenta, los colores son bien parecidos. Entonces le digo, si quieres te vendo uno, ¿no? Me costaron baratísimos, ¿no? Entonces le digo, si quieres te vendo uno. Queda claro, porque ya lo hemos dicho en la clase pasada, que yo no soy un sujeto que se desarrolla la actividad empresarial ni cuasi empresarial, como dice la ley del IGB. Por lo tanto, cuando yo le vendo a Anel, ay doctora, me gustan, estos que son más chiquitos me llevo, ya te los vendo por 100 soles, ¿no? No, evidentemente yo soy una situación de inafectación, porque no me dedico a la actividad empresarial. Simplemente me compré dos, no quiero dos, me debí comprar de otro color, no me di cuenta, y bueno, se los vendo en él. Es una situación de inafectación lógica, que es la mayoría de la inafectación, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la inafectación legal, y ustedes van a entender mucho mejor el artículo del doctor Francisco Ruiz de Castilla, cuando habla de la inafectación, dice, inafectación legal significa que el legislador lo colocó en la norma. Ah, ya, qué interesante. La inafectación lógica es como consecuencia de aquello que no está grabado. Y para eso solo necesito el artículo que me dice qué operaciones están grabadas. En cambio, la inafectación legal quiere decir que hay una norma que señala que está inafecto. Y ahora vamos a ver varios ejemplos. Es el caso de la norma 2 de la ley del IGB, que dice supuestos no grabados. Y todos los casos señalados en el artículo 2 son supuestos de inafectación legal. Y yo les vuelvo a repetir, como nosotros sí analizamos, ustedes y yo analizamos las normas como abogados, miramos y decimos, oye, pero este es un verdadero supuesto de inafectación. Sí, pues, pero el legislador lo ha considerado como inafectación legal.
Oye, este es un caso en que en realidad sí se encuentra dentro del ámbito de aplicación. Sí, pues, pero el legislador está burlando la norma. Es inafectación legal. Y el doctor Ruiz de Castilla, después de hacer todo un análisis, dice, ojo señores, es inafectación legal. O sea, está inafecto. Y si un contribuyente me, me consulta, un cliente me consulta, yo le digo, bueno, es un caso de inafectación legal. ¿Qué quiere decir? Que si el legislador le llama inafecto, es inafecto. ¿Me han seguido? Si el legislador le llama inafecto, es inafecto. ¿Correcto, señores? Entonces, para que lo tengan más claro, cuando nosotros hacemos el análisis de si una situación u operación económica está grabada o no, evidentemente lo primero que voy a mirar es el artículo de cualquier impuesto, de cualquier tributo. Voy a mirar el artículo que regula que está grabado. Pero también, segundo, hay un segundo momento en que obligatoriamente tengo que analizar el artículo donde se prevén los supuestos no gravados, porque el legislador no usa mucho la palabra inafectación. A veces dice inafecto a la exoneración, ¿no? O sea, no tiene una, como le vuelvo a repetir, no tiene una buena técnica legislativa. Nosotros sí tenemos que saber identificarlo. Pero si el legislador le llama inafectación legal, para todos los efectos es inafectación legal, nos guste o no nos guste. O sea, está mal el legislador. O sea, no utiliza una técnica legislativa debida. Pero es inafecto, sí, señores, es inafecto. Pero ya no por inafectación legal, perdón, ya no por inafectación lógica, sino por inafectación legal. ¿Ya? Ahí me quedo en esta parte porque vamos a trabajar la inafectación legal. Entonces, la exoneración existe siempre que existe una norma que la regule. Y vamos a encontrar en las PPPs ejemplos de exoneración. El incentivo existe siempre que existe una norma. El beneficio existe, como acabamos de ver, el caso del artículo 19 que ha leído su compañera, porque existe una norma que la regule. Si no hay norma, no hay beneficio. Si no hubiera el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, pregunta, ¿el pensionista o el adulto mayor no pensionista gozarían del beneficio de la reducción? Anel, a ver tú que has leído el 19. Yo lo que les estoy diciendo es que para que exista un beneficio, tiene que haber norma que la regule. Y tú has leído el artículo 19 que regula el beneficio, ¿correcto? Entonces, Sí, si no hay una norma legal que la regule, ¿cuál sería la respuesta? ¿Hay beneficio o no hay beneficio? si no hay una norma legal que las regule, no habría beneficio. Evidentemente. ¿Qué necesitamos? Norma expresa regulatoria. ¿Correcto, señores? Entonces, también les pido que sobre esta PPT ustedes la guarden, ¿ya? Porque este es un poco el esqueleto, como si miramos el esqueleto del ser humano. Cabeza, tronco y extremidades. Un tributo también tiene una estructura. Eso se los digo porque en el examen generalmente lo tomo, ¿ya? Dentro de la estructura de un tributo tenemos, ¿no? Estructura o esqueleto de un tributo. Tenemos tres partes. Ámbito de aplicación. Dos, la obligación sustantiva. Y tres, los deberes formales. Miren qué interesante. Esa es la estructura de un tributo. Un tributo tiene ámbito de aplicación, cabeza, tronco y extremidades. Ámbito de aplicación, obligación sustantiva y deberes formales. Entonces, nosotros estamos estudiando los casos afectos, los casos inafectos y los casos exonerados. Se encuentran dentro de qué parte de la estructura del tributo. Dentro del tributo del ámbito de aplicación. ¿Qué está grabado? Por default, ¿qué no está grabado?
y que, estando grabado, el legislador decide su exoneración. A eso le llamamos ámbito de aplicación. ¿Sobre qué se graba? Y si yo estoy señalando sobre qué se graba, ya sé qué casos no están grabados. Y qué casos, aunque estén grabados, el legislador ha dicho, están exonerados. A eso se denomina ámbito de aplicación. ¿Correcto? Cuando nos vamos a la obligación sustantiva, bueno, ahí en realidad tenemos al acreedor, al deudor, a la base imponible, a la alícuota. Y miren ustedes, acá entra el beneficio tributario. El beneficio tributario no está dentro del ámbito de aplicación, está dentro de la obligación sustantiva. ¿Sí? Y los deberes formales que son simples, ¿no? O sea, ya no tienen un contenido patrimonial, tienen un contenido formal. Hay una serie de deberes formales que tenemos que cumplir como consecuencia de ser contribuyentes o de realizar una operación económica. Por ejemplo, inscribirse en el registro único de contribuyentes. Por ejemplo, tener los libros de contabilidad que señala la norma del tributo que estás llevando, ¿no? Que estás analizando. Preguntas. Preguntas. ¿Es un deber formal emitir un comprobante de pago? Sí. ¿Tiene contenido patrimonial? No. Es un deber formal. ¿Estamos, señores? Ya. Entonces yo doy por sentado que ustedes han seguido absolutamente todo. Ahora veamos, ¿no? En relación al concepto de estas instituciones tributarias relacionadas con la teoría de la liberación o desgravación. Hay algunas que impiden la existencia de la carga tributaria, que es la inmunidad, la inafectación y la exoneración. Pero hay algunas figuras que disminuye o extingue la carga tributaria, que es el caso del beneficio o del incentivo. Se dan cuenta que tienen una naturaleza jurídica distinta. Cada uno tiene su naturaleza jurídica distinta. ¿Qué pasa con el aspecto temporal en relación a la inmunidad y a la inafectación? Tiene naturaleza de permanente. O sea, les acabo de poner mi caso. Yo no me dedico a la actividad empresarial. Estoy afecta al IGB si le vendo algo a alguien. Acá yo tengo una maceta que no la puedo cargar porque pesa mucho, ¿no? Pero, no sé, pues acá hay un colegio, ¿no? Entonces, yo no soy una vendedora de estas cosas, pero si de repente viene mi prima y es el último que tengo, ya pues le digo 5 soles. Evidentemente, no estoy grabada. Ojo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar el tema temporal. En la inafectación, yo estoy liberada, porque no soy un sujeto que desarrolla actividad empresarial, ¿sí? Pero si yo tuviera, por ejemplo, yo me dedicaría, ¿no? Como muchas mujeres se dedican a la venta de joyas, muchas mujeres, llegan a tu casa, abren sus aparatos y pues, te quedas así. Oye, ¿qué estás vendiendo? Pues son mujeres que venden bastante oro. El oro está de moda ahora porque está superando al dólar en todo lo que significa la capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, ellas sí están realizando una actividad casi empresarial, ¿no? Por lo tanto, sí deberían estar comprendidas dentro del IGB. Ahora, ¿cómo las encuentran? ¿No? Ese es otro tema. O sea, serán vendedoras informales, realizan actividad informal porque no están inscritas en el RUC, o algunas sí se han inscrito en el RUC, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el supuesto de permanencia no lo tienen las otras instituciones tributarias, como es el caso de la exoneración, beneficio tributario o incentivo, norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Entonces, veamos cómo tenemos causas de corto y mediano plazo, norma 7 del título preliminar del Código Tributario. El plazo máximo
para otorgar este beneficio, esta exoneración, este incentivo, es de 3 años. Lean la norma 7 del título preliminar del Código Tributario. En la clase pasada, un compañero de ustedes la leyó. Está la norma que lo refundó, porque en realidad ya se había sacado y existía una ley que regulaba como marco regulatorio de las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios. Pero también dice esta norma del título preliminar del Código Tributario que lo regula, que aunque la ley da un máximo de 3 años, puede ser prorrogable a 3 años más. Ahí es cuando yo les digo, ojo, hay causas en los que se otorga la exoneración, el beneficio o el incentivo que no han previsto las situaciones de largo plazo. Es decir, no deberíamos aplicar el plazo de 3 años más la prórroga que se permite de 3 años más. Por favor, síganme. Ojo lo que les estoy diciendo. Norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Cuando el legislador otorgue una exoneración, un beneficio o un incentivo, esa exoneración, ese beneficio o ese incentivo debe tener de manera expresa un plazo máximo de 3 años. Interesante. Ahora, hay normas, como el caso del artículo 19 que ha leído Anel, ¿hay plazo o no hay plazo señalado en el artículo 19? No hay Dice plazo. vigente al 1 de enero de cada ejercicio grabable. No, pero ojo, pero no hay plazo. No No, no hay dice, plazo. no dice 3 años, ¿no es cierto? No dice No, 3 no años. dice. Y así como esta norma que no dice el plazo, pero es un supuesto de beneficio, miramos la norma 7 del título preliminar del Código Tributario donde se nos dice, ojo, cuando la norma otorga una exoneración, un beneficio o un incentivo y no se sale el plazo, se entiende otorgado por 3 años. Ojo, cuando la norma no señale plazo, con negritas y subrayado, y es el supuesto del artículo 119, donde se ha discutido en el Tribunal Fiscal el tema, ojo, si el legislador no señala plazo, la norma 7 del título preliminar del Código Tributario indica que se entenderá otorgado por 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Si llevamos esto que les estoy contando al artículo al artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, en relación al beneficio pensionista. ¿Cuál es el plazo, Anel? De acuerdo a la norma 7. De 3 años. De 3 años. De 3 años, señores. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo o hicieron las administraciones tributarias municipales, que son las administradoras del impuesto predial? Este es un beneficio del impuesto predial. Si se cumplen con estos requisitos, te doy este beneficio. Pero no señalaste plazo. Y yo digo, y por ley, tengo la limitante de que el plazo son de 3 años. Porque se aplica por default, ¿no es cierto? O porque el legislador no puede otorgar por un plazo mayor a 3 años. Entonces, ¿qué dijeron algunas administraciones tributarias municipales? Comenzaron a enviar cartitas a los pensionistas, ¿no? A decirles, bueno, este beneficio está desde el año 1994, porque el texto único ordenado, el decreto legislativo 776, que reguló la ley de tributación municipal con el artículo 19 del cual estamos tratando, ¿sí? Se publicó el 31 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero al año siguiente.
el 1 de enero de 1994. Entonces, los 3 años han recontra superado vencidos. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué les pongo como ejemplo el artículo 19? Si yo quiero dar una norma que otorga un beneficio a alguien que se encuentra en una situación de desventaja económica con el resto, es el caso del pensionista, 65 años en adelante, ¿no? Señores, o el adulto mayor, 60 años en adelante, ¿no? El pensionista en realidad puede tener la calidad de pensionista, creo que, no sé, desde los 50 años, dependiendo. Si es un profesor, si es un marino, ¿no? No sé. Si ha sido un policía, ¿no? Ellos se jubilan tempranamente, a los 50 años ya están jubilados, pero son pensionistas. Y si tienen un solo predio y cumplen con los requisitos del 19, le aplicas el descuento del beneficio y probablemente no tengan nada que pagar por impuesto predial. Ahora, yo quisiera que alguno de ustedes complete lo que yo estoy tratando de explicarles. La situación del pensionista es alguien que sube un ascensor al piso 6. La pregunta es, ¿ese pensionista puede bajarse la edad, ser más joven, pasar a tener 40 años y trabajar? Un pensionista de 70 años, ¿puede trabajar? No, recuerden ustedes. O sea, si pensamos en alguien que ustedes ven a diario cuando están estudiando, a sus profesores, ¿se puede ser profesor hasta cuánto? ¿Hasta qué edad? ¿Saben eso o no saben? Se puede ser profesor hasta los 70 años. Después ya no. Te tienen que nombrar por profesor emérito para que puedas dictar. Ojo, ¿eh? Así nomás no puedes seguir dictando después de los 70. Y en muchas universidades se aplica eso, ¿no? Yo tengo varias amigas que no entiendo por qué no lo sabían, eran vocales del Tribunal Fiscal, y al cumplir 70, inmediatamente salen del Tribunal Fiscal, porque ya no pueden quedarse. Y una de ellas, yo me acuerdo mucho, que le afectó, porque era profesora de la Universidad de Lima, y me dijo, Carmencita, me han dicho hoy día que tampoco puedo ser profesor de la Universidad de Lima. ¿Recuerdan ustedes el caso de esta magistrada del Jurado Nacional, de la Junta Nacional? ¿Recuerdan? Todo el problema que se ha generado con la edad y si podía ser o no podía ser. Entonces, lo propio sucede, ¿no? Con una serie de personas que llegan a edad adulta mayor, ¿no? Y se supone, pues, que recibes una pensión pequeña, que ya no recibes el sueldo que tenías, ¿no? Estoy pensando en el artículo 19, ¿eh? No en el pensionista que tiene plata, ¿no? Que es diferente, que tiene más de un predio, ¿no? Ese predio que tiene uno no es casa habitación, no es un local comercial en un centro comercial. Y ella vive en una casa de sus hijos, pues. No tiene el beneficio. Pero el pensionista promedio es un pensionista que no recibe mucho dinero. Ahí dice, máximo una unidad impositiva tributaria. Si recibes más de eso, como pensión, no calificas para el beneficio. Oye, tú tienes una pensión, saliste de, no sé, pues capitán de corbeta, ¿qué será? En la Marina, tienes una pensión de 10.500 soles. Es cierto, tienes un solo predio, pero tu pensión excede la unidad impositiva tributaria, por lo tanto, no calzas para el beneficio al pensionista, porque ven que tú tienes capacidad contributiva. Entonces, o porque la casa es muy grande, o porque tu pensión es alta, porque no cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de criticar en este análisis? Que en realidad hay situaciones de largo plazo que la teoría de la liberación o la teoría de la desgravación no han visto, que es el caso del adulto mayor o del pensionista. No debería ser el caso de un
el supuesto de un beneficio. Debería ser, como tenemos las normas, modificar la ley de tributación municipal, ¿no? Y dar un plazo específico, modificar la norma 7 del título preliminar del Código Tributario y decir que dentro de las excepciones, ¿no? Son aquellas que el plazo del beneficio, de la exoneración o del incentivo pueden ser mucho mayor a 3 años, siempre que la ley lo prevea para casos especiales, abierto con la norma 7 del título preliminar del Código Tributario. Y si nos vamos entonces, se modifica el 19 de la Ley de Tributación Municipal y se debe señalar, de acuerdo a lo señalado por la norma 7 del título preliminar del Código Tributario, ¿sí? La situación del pensionista es un beneficio que no tiene plazo. ¿Qué estoy diciendo? Que el plazo es largo, pues. El que tiene 60 años va a tener 61, 62, 63, no puede regresar a los 40. Y luego llegas a los 70. Por eso decimos que la vida es un ascensor solamente de subida, no de bajada. No hay bajada. En cambio, tenemos este gran problema y obviamente en la realidad se presentó. Las administraciones tributarias municipales comenzaron a notificar a los pensionistas y a decirles, de acuerdo a las normas que regulan los incentivos, beneficios, el plazo del beneficio que se le otorgó es de 3 años. Y la norma no ha tenido una modificación, no se ha prorrogado, por lo tanto, el beneficio terminó, porque la ley ya no tiene efecto, el beneficio. O sea, se dan cuenta la mala técnica legislativa, ¿no? Y a partir de ahora, como ya pasaron los 3 años, tú me debes desde el año tal, ¿no? ¿Qué será? Pues desde el año X. Y así fue, hasta que el caso llegó al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal se encontró con tremendo problema, así, con tremendo problema. Hasta el caso del pensionista. Pensionista, y el caso también, que está regulado en el 19, es el adulto mayor no pensionista. Antes el artículo 19 solamente beneficiaba al pensionista. Y yo me acuerdo cuando dictaba clases, y dije, esto es de 2017, 2018, donde se ha incluido en el artículo 19 el adulto mayor no pensionista. Habían cantidades de casos realmente extremos, porque claro, el pensionista es aquella persona que ha trabajado y que recibe una pensión, que se ha jubilado, pero la minoría ha estado en planilla, o la minoría está en planilla. La gran mayoría no está en planilla, o viven toda su vida sin estar en planilla, que es renta de quinta categoría y que te da la condición de pensionista, o te puede dar la condición de pensionista, o simple y sencillamente que has pasado la vida otorgando comprobantes de pago, y claro, pero también llegas a ser una persona con la misma edad y con el mismo derecho. Yo siempre decía, antes de que se incluya el adulto mayor, decía, en clase, no es posible que el artículo 19 no prevea que en el beneficio también se debe dar a todos aquellos que tienen la misma situación de pensionista, pero que no tienen la condición de pensionista. Felizmente que tanto que se les ha cuestionado, salió una ley del adulto mayor y luego la modificación del artículo 19 donde se incluye al adulto mayor no pensionista. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte, estos pensionistas que fueron notificados tocaron el timbre, ¿no? Y llegaron hasta el Tribunal Fiscal. Y cuando llegan al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal hace un análisis. En realidad es un análisis de puro derecho, ¿no? Cuando llega al Tribunal Fiscal, hace un análisis de puro derecho
para ver qué pasaba con el beneficio del adulto mayor. Me gustaría escuchar por lo menos a 2 personas. ¿Qué piensan sobre lo que debería haber dicho el Tribunal Fiscal? Y la exoneración a estos pensionistas que supuestamente se había terminado. A ver, Katy, a ver, incentiva a tus compañeros, ¿ya? Señores, señores. Katy, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Ya. A ver, incentiva. ¿Alex está por ahí? No. No, ya, ya. No, es que no tengo la lista en la mano. Te voy a pasar la lista de alumnos, ¿ya? Para que me Está bien. ayudes. Ya. A ver, señores, de manera voluntaria. ¿Cuántos estamos en clase, Katy? 59. Ya, de 59, por favor, una manito. Una manito. Los escucho. ¿Qué piensan? Porque tienen que pensar, pues, señores. No puede ser. Un abogado piensa y habla. El abogado no puede ser mudo, ¿ah? Señores, miren, me voy a pasar al otro lado, porque los llamo por su nombre, porque ahí está su nombre. ¿Quieren que los llame así o quieren salir de manera voluntaria? Señores. Katy, ¿puedes nombrarme a cualquier alumno que estés viendo? Katy, Miguel Francisco. Miguel Francisco, Miguel, Miguel, no está. Pero lo estás viendo en la foto, ¿no es cierto? Sí, doctora. Claro, lo que pasa es que no me quiero salir de acá porque de repente me desconecto. Por eso es que no entro a ver. Pero no puede ser, porque si está su nombre, es que debe estar. ¿Cómo se llama? Miguel, ¿qué? Katy Francisco. Miguel Francisco Salazar. Salazar. ¿No estás o estás, Miguel? Porque estoy poniendo, se le llamó, no contestó. Sí, está hablando, está comunicándose por chat, doctora. No, pues entonces no nombren a otra persona que hable, ¿no? Yo necesito a alguien que hable. O sea, señores, tenemos que ser participativos, por favor. Otra persona, Katy. Duberly Walter. Duberly Walter. A ver. ¿Y su apellido cuál es? Un rato estoy viendo su apellido, porque solo me salen sus nombres. Sale López, supongo que es López. López. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a poner en primer lugar ausencia y un menos, ¿ah? ¿Por qué? Porque si ustedes están ahí y no me contestan, yo tengo que entender que ustedes se han conectado y se han ido. El compañero habló por chat también y dice que su internet está inestable. Pero eso no quiere decir que no pueda hablar. Miguel, eso no quiere decir que no puedas intentar hablar. Si estás en clase, o sea, nombre de una tercera persona. Katy, por favor. Alexander Ayala. Alexander. Y si algo no entienden, pregúntenme. Pero si yo les pregunto, señores, no puede ser que no me respondan nadie. Están 59 alumnos. Me tienen que decir, Carmen, no te entendí tal cosa. Yo lo aclaro, lo vuelvo a explicar. No hay ningún inconveniente. Pero necesito que participen, por favor. Alexander. Ya, perfecto, Alexander. ¿Me has seguido la pregunta o necesitas que la vuelva a repetir? A ver, lo que yo les estoy diciendo, y todo viene desde el comienzo,
es que la norma 7 del título preliminar del Código Tributario regula cuando estamos ante exoneración, beneficio o incentivo y da reglas de cumplimiento, ¿correcto? Y dice, cuando se otorga una exoneración, un beneficio o un incentivo, la ley tiene que darla por un plazo máximo de 3 años, ¿correcto? ¿Qué más? Dice la norma 7. Si el beneficio, la exoneración o el incentivo no señala plazo, se entiende que se ha otorgado por 3 años, ¿correcto? Y si la norma otorgó el plazo, se tendría que tener otra norma. ¿Es prorrogable la exoneración, el beneficio y el incentivo? Sí, de acuerdo a la norma 7 del título preliminar, pero solo prorrogable por 3 años más. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el plazo máximo de una exoneración? ¿Cuál es el plazo máximo de un beneficio? ¿Cuál es el plazo máximo de un incentivo? 6 años, pues. 3 más 3, 6, ¿no es cierto? Entonces, cuando Anel ha leído el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal que regula un beneficio para el pensionista, no hay plazo. Por lo tanto, debemos entender, tal cual lo dice la norma 7 del título preliminar del Código Tributario, el plazo se dio por 3 años. Esa es una situación que yo estoy cuestionando en voz alta. Y les digo, la teoría de la desgravación, mira Alexander, teoría de la desgravación no está comprendiendo bien estas figuras, porque hay situaciones, como el caso del adulto mayor, donde el plazo debe ser mayor a 3 años. O sea, debe ser atemporal. ¿Por qué? Porque el pensionista, y estamos hablando de pensionista promedio, es una persona que ya capacidad contributiva la tiene poca, que por esas cosas de la vida tiene todo el derecho a tener su casa, ¿no? Pero tiene la posibilidad de reducir la base imponible, ¿no? A 50 unidades impositivas tributarias. Por lo tanto, una casa promedio en Pueblo Libre no tiene nada que pagar, porque las 50 unidades impositivas tributarias son 257.500. Y la verdad es que tu casa tiene que ser bien bonita o tu departamento bien fito para que la base imponible sea por un monto mayor a eso, ¿no? Entonces, ahora, ahí viene mi pregunta, Alexandra. Yo les decía, ¿qué hicieron las administraciones tributarias municipales? Las administraciones tributarias municipales le tocaron la puerta a los pensionistas y dijeron, mira, el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal no ha señalado plazo al beneficio al pensionista. Tampoco lo ha prorrogado. Por lo tanto, el beneficio se acabó. Y estos casos llegaron hasta el Tribunal Fiscal. ¿Hasta ahí estás claro, Alexander? Perfecto. Entonces, yo quería saber la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cómo se debió ver en el Tribunal Fiscal? ¿Qué tienen que decir sobre eso? Eso es un poco lo que estoy buscando. Que no estén solo sentados escuchándome, sino que sean participativos, que analicen y que en voz alta digan lo que tienen derecho a decir, bien o mal, pero yo tengo la necesidad de compartir con ustedes. No, esto no puede ser pues clase de monólogo. A ver, Alexandra, ahora es tu tiempo. Ujú. Claro, no, está perfecto, o sea, pero está muy bien. A lo que yo me refiero es que ustedes son alumnos, están en un proceso formativo. No necesariamente me tienes que responder bien, pero algo me tienes que responder. Entonces, al análisis que yo voy a hacer en este momento, te pido que por favor le prestes mucha atención.
de tal manera que la próxima vez que te llamemos, tú lo contestes con más solvencia. ¿Correcto, Alexander? Ya. Entonces, miren, señores, cuando llegan estos casos al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal se encuentra con tremendo problema. ¿Por qué? Si hacía un análisis literal de la norma, lamentablemente, el beneficio ya no existía. La literalidad de la norma del artículo 19 nos dice que ya no hay beneficio. Entonces, ¿qué puede hacer un adulto mayor? Yo he pagado de impuesto predial, para que se den cuenta que el impuesto predial no es gratuito, o sea, no es poco. Yo he pagado como 6.900 soles de impuesto predial. O sea, poco no es, ¿no? Y otro tanto por arbitrios. Entonces, oye, un pensionista que recibe 1.000 soles, 1.000 soles mensuales, ¿tiene capacidad para pagar el impuesto predial? No, no la tiene. No la tiene porque tiene que comer, tiene que comprar sus medicinas, tiene que vestirse, ¿no? Entonces, ¿cómo le exigimos a un adulto mayor, no pensionista o al pensionista, que no tienen capacidad contributiva, que paguen el impuesto predial porque los 3 años se terminaron? O sea, eso es una locura, ¿no? Entonces, como no es defendible, la verdad, legalmente, no es defendible desde el punto de vista del beneficio, porque es un beneficio. El Tribunal Fiscal no tuvo otro camino que hacer una interpretación jalada de los pelos, ¿no? Y ellos dijeron que estaban haciendo una interpretación histórica y fueron a normas anteriores que regulaban el impuesto, así como le llamamos impuesto predial, antes se llamaba impuesto al patrimonio predial, ¿no? Porque así se llamaba el impuesto. Y en una de esas, donde se les daba el beneficio a los pensionistas, ¿no? Se utilizó la palabra inafecto, en una norma que ya estaba derogada, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal señaló oportunamente que en realidad no se trataba de un beneficio, sino que se trataba de un supuesto de, escuchen, ¿ya? Que no se trataba de un beneficio, sino de una situación de inafectación. Ese es un supuesto de inafectación. El pensionista, ¿tiene predio o no tiene predio? Sí tiene predio. ¿Cumple con los requisitos para el beneficio? Cumple con los requisitos. Pero la norma 7 del título preliminar no ayuda. Esa norma tiene que ser modificada y tiene que ser modificado el artículo 19. Entonces, el Tribunal Fiscal lo que hizo fue cerrar filas, ¿no? Y atacar el tema forzando una interpretación para no crear tremenda injusticia a los pensionistas. Y dijo, ojo, no es un supuesto de beneficio, es un supuesto de inafectación. Inafectación en el impuesto predial significa que yo no me encuentro dentro de la situación de contribuyente. Pero acá no. El pensionista sí es contribuyente, pero es un contribuyente que goza de un beneficio. Entonces, termino con esto. El Tribunal Fiscal así lo señaló, así se quedó, le dio naturaleza de precedente de observancia obligatoria y las administraciones tributarias municipales se quedaron con esa figura. El adulto mayor o el pensionista no tienen una situación de beneficio, sino tienen una situación de inafectación, cosa que no es cierto. Ojo, las normas las tenemos que analizar bien. Entonces, pero claro, el tribunal obviamente iba a crear una catástrofe si se apegaba a que se trataba de un beneficio. Pero nosotros en clase, donde nos estamos formando, por eso conversamos con ustedes, ¿no? Porque no se trata de lo que yo les diga, sino que lo que ustedes
interpreten, saquen, analicen y hablen, ¿no? Eso es lo que hace un abogado. Entonces, por ahí se cerró el tema, pero nuevamente repito, la teoría de la desgravación, la teoría de la liberación es nueva, es una bebé que todavía no camina bien, ¿sí? Todavía no aprendió a caminar, está gateando. Esa es la realidad. Entonces, por eso tenemos tantas complicaciones con estas instituciones, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Es en el IGB, para el caso de exportación, se habla de tasa cero. Ojo, tasa cero, ¿no? Pero, ¿qué significa tasa cero? ¿Qué significa tasa cero? ¿Inafecto? No es una situación de inafectación, porque así como es tasa cero, puede ser tasa 5, o tasa 1, o tasa 10, ¿no? O sea, ni siquiera lo explican bien, ¿no? El caso del pensionista, que es en donde más me he demorado, porque realmente es inaudito pensar que un pensionista de 85 años va a pagar un impuesto donde la capacidad contributiva no existe, ¿no? En fin, entonces, y de otro beneficio, es bien interesante, pero ya ustedes lo leen por su cuenta y si quieren hacer la pregunta pertinente, es el caso del crédito por reinversión a las entidades educativas. Es una situación de inmunidad, ¿no? Y este es un caso que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Ahí está la sentencia, la 047, en el año 2011. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Gracias, Alexander. ¿Eh? Y vamos a conversar sobre la inmunidad. ¿Alguien que nos pueda definir el concepto de inmunidad? Pregunto, ¿algún voluntario? Katy, si puedes, yo necesito que les hagas un mensajito a todos tus compañeros diciéndoles que es indispensable su participación. Por favor. Está bien, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad, ¿no? Fíjense qué importante que revisen ustedes las PPPs. El que hubiera definido bien la inmunidad hubiera sido un alumno que en el siguiente control de lectura tenía 20 y se están perdiendo cantidades de 20. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad, ¿no? Decimos, se trata de una figura de naturaleza tributaria, de una institución tributaria que solo puede ser regulada en la Constitución. Solo la Constitución puede regular la figura de la inmunidad tributaria. ¿Y qué significa gozar de inmunidad? Que se produce una liberación de la carga impositiva. Entonces, la inmunidad quiere decir, yo lo digo a mi manera, que la Constitución pone un velo, ¿no?, a determinadas instituciones o personas o a determinadas actividades porque las necesita proteger. Si miramos nuestro sistema tributario peruano y muchos de los sistemas tributarios en el mundo, ¿a qué tutelan? Tutelan la educación. Ya. Colegios, universidades, ¿no? Centros educativos. Entonces, se les otorga inmunidad a estos centros educativos siempre que cumplan con los requisitos de la inmunidad, ¿no? Donde también hay un bloque de constitucionalidad, porque hay una ley que regula el impuesto a la renta, el IGB, y un reglamento, y hay un decreto legislativo que regula la situación de las instituciones educativas y el impuesto a la renta y el IGB. Y entonces, ese bloque de constitucionalidad entre lo que nos señala la Constitución y el bloque de constitucionalidad quiere decir, y algo también hablamos en la clase pasada, quiere decir que esa inmunidad
tiene que ser regulada como una institución tributaria en la Constitución. Ojo, en la Constitución la inmunidad no se regula, por ejemplo, no puede decirse en una ley, ¿no? Las instituciones educativas se encuentran o gozan de inmunidad en el impuesto predial. No, 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 no. Lo que dice el artículo 19 es que las instituciones educativas gozan de inmunidad de impuestos. Y aquellos impuestos, en general, que podrían afectar al desarrollo de su actividad educativa. ¿Ok? Y entonces, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene varios locales, pero yo me voy a quedar con el local central, que es el que está en Venezuela, o sea, la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es un predio gigantesco, ¿no? Es una ciudad universitaria. Entonces, en esa ciudad universitaria se genera ¿qué impuesto? Hay predios, se generan predios. Por lo tanto, hay un impuesto predial que afecta a los predios que tiene o que son de propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero al gozar de inmunidad en un impuesto, quiere decir que, por ejemplo, todos los predios construidos en la ciudad universitaria, en los cuales se imparte educación, ¿no? Gozan de inmunidad tributaria. Entonces, ese velo de protección constitucional lo que hace es ponerle como una protección constitucional de la potestad tributaria que ejerce el Estado. Entonces, al gozar de inmunidad así, yo estoy protegida siempre que trate de los fines específicos señalados. En la Constitución dice servicios educativos, ¿no? Entonces, por eso, cuando en San Marcos hay un estadio bastante grande que se arrienda, ¿no? Pues para, ¿cómo le llaman ustedes cuando? A conciertos, para conciertos, ¿no? Entonces, eso sí está grabado. Pero no está grabado el local donde se imparte educación. Ojo, no es que esté grabado el estadio de San Marcos, sino que está grabado con impuestos, porque ya sales a competir como un alquiler de cualquier privado, cuando arriendas para otros fines que no sean educativos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa figura de la inmunidad es bien interesante. ¿Ok? Entonces, la inmunidad, como bien les decía yo, en sencillo, es una limitación a la potestad tributaria. Y tiene como fuente la propia Constitución de 1993. La liberación tributaria es permanente. Y para el que quiera leer más, donde se ha hablado de la inmunidad, ahí tienen ustedes, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo también les decía, creo que se los dije en la clase pasada y les dije lo vamos a tratar en la próxima clase. Claro, hemos hablado del impuesto predial y todos hemos entendido claramente que la Universidad Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, voy con dos, ¿no? Donde hay pregrado, posgrado, ¿no? Etcétera, porque en la ciudad universitaria ustedes son alumnos de pregrado, están estudiando una carrera, pero yo he enseñado por muchos años en las escuelas de posgrado,
O sea, donde la gente va, se inscribe y hace una maestría, ¿no? Ojo con lo que les estoy diciendo. Y también hay espacios de la propia universidad donde la gente ya no hace maestría, hace doctorado. Yo tuve un alumno encantador que siempre me dijo que le gustaba el derecho constitucional, que es Dante Paiva. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Profesor de Derecho Constitucional. ¿Lo ubican o no lo ubican? Pregunto. No, No lo conocen. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Es un muy buen profesor, ¿no? Como alumno era muy chistoso, porque a veces venía y a veces faltaba, y todas las clases eran presenciales. Y el día que venía me hacía 2 o 3 preguntas. Y un día que ya se acercó a conversar conmigo, le dije, tú eres recontra chistoso, porque cuando vienes quieres hacer notar bastante tu presencia, no creas que no estoy viendo cuando no vienes, ¿no? Pero miren, fue mi alumno con el cual mantengo una amistad muy, muy, muy linda, y luego Dante inmediatamente empalmó con la maestría en San Marcos, y luego siguió con los estudios en San Marcos haciendo su doctorado, y hoy es profesor de San Marcos. Entonces, ¿se dan cuenta? San Marcos no solamente es pregrado, es posgrado, es maestría, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Está liberado de impuestos, entendiendo como fines educativos todo? O sea, pregrado, posgrados, maestrías, estudios de doctor, o solo pregrado. Pregunta para ustedes. Porque este caso llega hasta el Tribunal Constitucional. O lo zanjó el Tribunal Fiscal. Esa parte no me acuerdo muy bien. Esto es el tema de arbitrios. Entonces, se dan cuenta que no es tan simple enseñarles la parte conceptual de decir esto es inmunidad. No, no. ¿Cómo es la situación? ¿No? ¿Y por qué? Porque las administraciones tributarias municipales lo que hicieron fue notificar, ¿no? A las universidades que, entre comillas, gozaban de inmunidad, y les dijeron, mira, en realidad, espérense un ratito, voy a tomar agua porque me dio una garrafera. En realidad, cuando el artículo 19 de la Constitución te otorga inmunidad en relación a los predios de la actividad educativa de pregrado, no posgrados, no maestrías, no doctorales. Así que por estas otras situaciones, sí vas a pagar impuestos. Entonces, ahí, ¿cuál era la discusión? La discusión es bien simple. ¿Qué son estudios? ¿Qué debemos entender por actividad educativa? Pregunta, ¿la actividad educativa solamente se da en pregrado o se da en posgrado y maestría? Eso no me digan que no me pueden responder, es sencillísimo. A ver, ¿quién me responde? También en posgrado, doctora. Claro que el posgrado y miren, el artículo 19, cuando dice las universidades, instituciones superiores y demás centros de educación constituidos conforme a la legislación de la materia, gozan de inafectación. La Constitución a la inmunidad le llama inafectación, ¿correcto? Cosa que no es inmunidad, pero la llama inafectación. Gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. Qué interesante. O sea, acá está.
actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. La alumna que me ha respondido muy bien. Es decir, por Dios, ¿cómo vas a separar el pregrado y decirme que solo en pregrado hay inmunidad? ¿No? No, 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 no. También hay inmunidad en cualquier estándar, inclusive desde la academia preuniversitaria. Obviamente que estás liberado, ¿no? Entonces, fue el Tribunal Fiscal, ¿ya? Fue el Tribunal Fiscal quien aclara esta situación, porque entonces quien le tocó la puerta, ¿no es cierto?, fue SUNAT, no fue las administraciones tributarias municipales. Las administraciones tributarias municipales vinieron después. Y el Tribunal Fiscal dice, no, lo primero que tenemos que analizar es actividad educativa, y hace todo un análisis de la actividad educativa y de la parte pertinente que yo les he leído. Y termina diciéndolo, es actividad educativa. Por lo tanto, gozan de inmunidad. ¿Ya? La literalidad, ¿no?, es clara. Ahora, cuando dice impuesto, si ustedes, cuando yo he leído el 19, por favor lean, el 19 dice de todo impuesto, directo o indirecto, que afecte la actividad educativa, ¿no? Bienes, servicios, etcétera, de la actividad educativa, ¿no? Pero dice impuestos. Ojo. Pero, ¿qué pasa con los arbitrios? ¿Qué pasa con los arbitrios? ¿Qué arbitrios conocemos? Eso ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? ¿Qué árbitros conocemos? Serenazgo, ¿qué más? Limpieza pública. Limpieza pública, parques y jardines, recojo de basura, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿está liberada de los arbitrios por inmunidad? No, doctor. No. Ya, yo nunca entendí, porque yo les he contado a ustedes que yo ingresé a San Marcos en el año 2006, miren este año, 2006, ¿no? Yo tenía clarísimo que todas las universidades están vinculadas con los tributos municipales denominados arbitrios. ¿Por qué? Porque no hay una liberación de los arbitrios, ¿sí? San Marcos y 3 o 4 universidades más llegaron hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué les dijo? No, señores, es solamente impuesto. Lo que pasa es que en la Constitución anterior, y esa parte yo no sé, pues, quién la habrá visto dentro de cada una de las universidades para ir a semejante situación, y decir que no estoy grabado con los arbitrios. En realidad hay servicio. O sea, a ver, ya no hay pandemia, ¿no? Entonces la gran mayoría de profesores, la gran mayoría de alumnos tienen clases presenciales. Por lo tanto, el ser humano bota cosas, ¿no? Hay mucha basura que se recoge y se lleva todos los días. Tremendos containers que sacan tanto de Católica como de San Marcos. Y entonces no me vengas a decir, universidad, que estás liberado, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice impuestos. Pero, ustedes me dirán, Carmen, pero entonces si decían impuestos, si la Constitución dice impuestos, ¿cómo van a defender el tema de los arbitrios, ¿no? Que son tasas. El tributo es impuesto, contribución o tasa. Y la inmunidad solamente es para impuestos. Entonces, la pregunta se cae de maduro. Pero no entiendo, ustedes me deberían decir a mí, ¿no? Eso me encantaría que me digan. Carmen, pero ¿cómo es posible que un abogado de la universidad que sea, pero estoy pensando en San Marcos y en Católica, pero Católica no cuestionó, ¿eh? Católica sí pagaba. Fue San Marcos y 2 universidades más. Entonces ahí sí paliza para el profesor, ¿no? Que seguramente fue alguno de los asesores que llevó el caso.
Entonces, claro, yo escuché inclusive como noticia en la televisión, porque salía en todos los medios de comunicación. Y claro, el amparo legal de las universidades, que fueron 3, era que la Constitución de 1979 ya los había liberado para todo el tiempo. Porque la Constitución del 79, en el artículo pertinente, igual, el similar al 19, no decía impuestos, síganme, decía tributos. O sea, si dices tributo o Constitución, y eso era un error, una falla terrible del legislador, es una locura lo que podemos encontrar en la Constitución y en las leyes, muy mal empleada la palabra tributo, porque ahí la inmunidad en el mundo se da para los impuestos, no para las contribuciones ni las tasas, porque eso ya llega a ser una subvención, y no se trata de subvencionar, porque la figura es quién carga con eso, quién tiene que pagar por eso, quien lo usa, pues, ¿no? Entonces, si tú me dices que estás, que gozas de inmunidad, un momentito, ¿quién va a pagar por ti? Ahí está, pues, tremendo hueco, ¿no? Forado. Entonces, y la ley universitaria de ese entonces, que no es la ley universitaria vigente, que se da al amparo de la Constitución del 79, la anterior ley universitaria, decía que las universidades se encuentran liberadas de todo tributo, creado o por crearse. Ojo, miren lo que les digo, la ley universitaria, mirando el articulado de la Constitución que decía inmunidad, tributos, o sea, impuesto, contribución y tasa, se agarra de eso, la ley universitaria anterior, y dice, las universidades se encuentran liberadas de todo tributo creado o por crearse. Eso es una barbaridad. Eso no lo puedes decir, porque eso no se puede dar. Porque la inmunidad debe estar recogida en la Constitución. Pero la literalidad es lo que nos llevaba a ese gran problema, ¿no? Y entonces, bueno, el Tribunal Constitucional, acá está una de las sentencias, hubieron varias, pero esta es bien bonita. Una de las cosas que le dice el Tribunal Constitucional, hace un análisis y dice, no podemos quedarnos en la literalidad. Lo que tenemos que entender es qué es lo que estaba diciendo la Constitución. La Constitución lo que estaba diciendo es impuesto. De la misma manera, señores, que nosotros hemos visto ya con ustedes que en el artículo 74 se dice promulgación cuando debería decir publicación, ¿no? Entonces es muy importante no quedarnos en la literalidad de la norma que finalmente nos puede llevar a un desbalance, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunidad, protección constitucional, es lo que yo les he dicho todo el tiempo. La inmunidad es una protección, una institución tributaria con naturaleza de protección constitucional, no de ley, sino de protección constitucional, para liberar a determinados sujetos de ciertas cargas de naturaleza tributaria. Y en estricto, consiste en una limitación a la potestad tributaria, de tal manera que los actos de creación de impuestos no afectan a determinados sujetos. En este caso, ¿a quiénes? A las instituciones educativas, ¿no? Y el tema de los arbitrios también, ¿no? Y bien interesante lo que dice el Tribunal Constitucional, miren esta sentencia, ¿no? Dice, los arbitrios pertenecen a una especie tributaria distinta de los impuestos. En este sentido, dice el Tribunal Constitucional, se advierte que no se encuentran incluidos dentro del supuesto de inmunidad, a ellos le llaman inafectación, el Tribunal Constitucional le llama inafectación constitucional a la figura de la inmunidad, ¿no? En el supuesto de inafectación constitucional que prevé el artículo 19 de la Constitución a favor de las universidades. Siendo así, ¿no? Este tributo se refiere a los arbitrios si resulta exigible a dichas entidades educativas.
Eso, ¿dónde está? En el fundamento 16, al 18. Bien trabajado. Se te trabaja muy bien la figura, la institución de la inmunidad tributaria, se trabaja muy bien las diferencias entre la Constitución del 79 y del 93 y cómo deberíamos entenderlo. Y tienen ustedes acá la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es muy sencilla y nuevamente del año 2006. Pero la sentencia es muy buena, ¿no? Porque nos ayuda a entender todo aquello que la Constitución lo dice de manera muy rápida, ¿no? Y eso es bien importante, ¿sí? Yo voy a avanzar unos 5 minutos más y ahí me voy a quedar, cosa que no rompo, yo quiero ir despacio, no voy a romper, yo voy a terminar con inmunidad, ¿no? Entonces, pero no voy a entrar en exoneración, inafectación, no, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, siempre cuando hablamos de un tributo, no, hay un proceso en el cual nosotros siempre vamos a ver dos etapas. Una etapa de creación y una etapa de aplicación, ¿sí? En la etapa de la creación, acá, es cuando nosotros tenemos a la potestad tributaria. Esa es la parte de la creación. Entonces, claro, y la inmunidad que nosotros, de la cual estamos conversando en estos momentos, es una figura de naturaleza tributaria que se ubica en la primera etapa, que es en la etapa de la creación, no de la aplicación. Por eso es que la figura es con la potestad tributaria. Eso quiero que lo tengan claro y revisen esta PPT. El artículo 19 de la Constitución del 93, la Constitución vigente, señala que las instituciones educativas están libres de impuestos, siempre que se cumplan con los requisitos que señala la norma pertinente. Miren, a diferencia de lo que dice la Constitución vigente, artículo 19, dice se encuentran inafectos, ¿no? No, al legislador no le gusta la palabra, no sé por qué no le gusta la palabra inmunidad, ¿no? O no la comprende, la verdad no lo sé. En la Constitución del 79, el similar del artículo 19 que no me acordaba es el artículo 32 de la Constitución del 79, donde se gozaba también, o sea, se trabajaba la figura de la inmunidad tributaria en las instituciones educativas, pero no decía se encuentran inafectos, decía se encuentran exonerados. Entonces, ¿qué pueden apreciar ustedes? Que no saben qué institución tributaria están tocando. Porque el que te encuentra, la exoneración te la da una ley. La exoneración no te la da la Constitución. O sea, la exoneración no es una figura constitucional, es una figura legal, vía ley. Pero la Constitución del 79 nos dice cómo quien hace la Constitución, quien redacta la Constitución, no maneja el tema tributario y confunde estas figuras. Lo que debería decir la Constitución vigente en el artículo 19 es gozan de inmunidad tributaria y seguir con la historia. ¿Hasta ahí me han seguido, señores? Sí, sí, profesora. Sí, doctor. Claro, ¿alguna pregunta? O sea, yo lo que quiero sobre todo es que tengan toda esta claridad, ¿no? Porque esto es alucinante, ¿no? Que como legislador, porque se supone que tienen un mínimo, y ustedes que son alumnos, ¿cuántos años tienen ustedes? 20 o 21, por ahí van, ¿no? Qué suerte que tienen. Entonces, señores, si ustedes ya lo saben, ¿no? Y yo tengo muchos alumnos que trabajan en el Congreso, como abogados, asesores. O sea, cuando ustedes estén en algún sitio, ¿no? Ustedes tienen que mirar y a su jefe bonito explicarle. O sea, porque ustedes ya lo tienen que saber. No es porque yo lo digo, sino porque ahí está, y estamos viendo estas instituciones, y esto es inmunidad.
no es ni exoneración ni inafectación. Porque la exoneración significa que hay una ley que te ha liberado. Pero un momentito, la Constitución regula la inmunidad, entonces no puede ser regulada por ley, pues tiene que ser por la Constitución. Ahora, no es una figura de exoneración, porque la exoneración se da por ley. No es una figura de inafectación, porque en realidad es un servicio. Es una figura constitucional que se denomina inmunidad. O sea, entender eso no cuesta mucho, pero así es, no lo entienden, y los congresistas vuelven a colocar inafectos, ¿no? Pero ya era más grave hablar de exoneración, ¿no? En fin, para mí, y eso es lo que yo les transmito, y eso es, no hay duda sobre eso, ¿no? La inmunidad es un concepto distinto a la exoneración y distinto a la inafectación. Es una limitación de naturaleza constitucional a la potestad tributaria. La exoneración y la inafectación no constituyen de ninguna manera un límite a la potestad tributaria, sino más bien es una manifestación de la potestad tributaria, de liberarte o de exonerar, pero no es constitucional, ¿no? No va de la mano de la Constitución. En cambio, la limitación a quien goza de inmunidad es porque se le está parando al frente la potestad tributaria, ¿sí? Entonces, es bien interesante que nosotros lleguemos a comprender esto. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las características de la inmunidad que debemos conocer? Ojo para el examen. Se establece por mandato constitucional, no por mandato legal. Ojo. 2, constituye un límite a la potestad tributaria. Qué importante. Para que no puedan gravar, para que no puedan afectar a aquellos sujetos que por mandato de la propia Constitución gocen de inmunidad. Generalmente, en los países del mundo, afecta a los impuestos, no a las contribuciones y a las tasas. Y les he explicado por qué. Porque si hablamos de liberación, si hablamos de inmunidad para las tasas, como por ejemplo los arbitrios, hay un tremendo forado, ¿no? Porque ya no se trata de una situación tributaria, sino de una subvención, ¿no? Y no hay forma que hablemos de una subvención en materia tributaria. Entonces, porque al dar un servicio como serenajo, recojo de basura, parques y jardines. Yo tengo jardines por acá, los cuales puedo ir o no puedo ir, pero estoy grabada. Entonces, la universidad también tiene que, o sea, no está liberada de los arbitrios. Obviamente, ¿no? Y generalmente, ¿para qué? Con esto sí voy cerrando. El constituyente otorga la inmunidad por razones sociales o económicas. Sí, eso es bien importante. Se otorga inmunidad por razones de orden social o económico. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí quedamos, ¿no? Y en la clase siguiente comenzamos con la inafectación. Muchas gracias por estar, ¿no? Pero yo les voy a pedir, Katy, por favor, mándales un mensaje que necesito que intervenga. ¿Ya? Profesora, tengo Sí, una duda respecto claro. al artículo 19 de la Constitución. Ya. ¿Qué se refiere exactamente por centros de educación? Porque también puede recaer en, por ejemplo, asociaciones o instituciones que representen a la universidad o de repente círculos de alumnos que No, estén en representación de la universidad. En ese caso no, también aplicaría. no. Universidad. Universidad. Tiene que ser la universidad. Propia de sus autoridades. Exacto. Sí. Está bien, profesor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, señores. Entonces, Katy, ¿me haces acordar?
lo voy a anotar ahorita, que comenzamos con inafectación en la próxima clase. Sí, doctora, no se preocupe. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Chao.